Buenas, ¿cómo va? Vamos a seguir con el libro de Wenceslao Castañares, la problemática entre naturalistas y convencionalistas en el lenguaje. El famoso Kataphysei según la naturaleza y Kataphinteken, ¿no? Según la convención. Dice Wenceslao, ¿no? En Platón hay reflexión sobre el lenguaje, por más que esta no sea tampoco una finalidad en sí misma, sino que aproveche algunos problemas relacionados con el lenguaje como pretexto para exponer sus teorías epistemológicas y ontológicas. Es decir, a Platón le preocupa cómo conocer las cosas y qué son, y no tanto las herramientas que usamos para conocerlas, como el lenguaje en este caso, por ejemplo, ¿no? A pesar de todo, no ha dejado de reconocer el interés que sus reflexiones lingüísticas presentan. Platón habla de cuestiones lingüísticas en diálogos como Eutidemo, Crátilo, Teteto y Sofista. También veremos alguna referencia interesante en la Carta Séptima. Es sin duda el Crátilo el diálogo lingüístico por antonomasia. Todo él está dedicado a hablar sobre el lenguaje. Como ha dicho Gadamer, estamos ante el escrito básico del pensamiento griego sobre el lenguaje, porque difícilmente encontremos en la filosofía griega posterior otra reflexión que pueda igualarse a la platónica. Y sin embargo, la conversación que Sócrates mantiene con los otros dos interlocutores, que son Hermógenes y Crátilo, no se centra en la naturaleza o funciones del lenguaje en general, ni en su origen, ni siquiera en el tema que enunciamos en este apartado, sino en la exactitud o corrección de los nombres para designar aquello que representa, las cosas, ¿no? O sea, recordemos que los nombres refieren a cosas y los verbos a acciones. ¿Expresan los nombres la naturaleza de las cosas o son simplemente etiquetas debidas a un acuerdo o convención entre los hombres? Se parte de la idea de que entre los nombres y las cosas existe una íntima unidad, de tal manera que el nombre es como una parte de su portador. En términos semióticos diríamos hoy que el nombre es más que un índice, es un símbolo. Vamos a hacer una pausa para continuar después con la lectura y vamos a leer un texto de Heidegger, que yo siempre les leo a mis alumnos, pero es importante seguirlo leyendo. Dice Heidegger en la página 56 de su seminario sobre Heráclito, en la editorial de El Hilo de Ariadna, dice Heidegger: cuanto más inicial es el pensar, más íntimamente está su pensado unido a la palabra. Cuanto más íntegramente lo pensado permanece velado en la palabra de modo originario, más cuidadosamente debemos preservar la palabra obtenida y tenerla en cuenta en su aparecer. Claro, el pensar y la palabra, cómo podemos conocer las cosas a través de las palabras, es un tema muy importante, ¿no? Y nos remite al origen del lenguaje, que es justamente el pictograma, ¿no? Nosotros vimos el paso del pictograma al ideograma y del ideograma al grafema, ¿no? Que es ya así, el grafema en su forma recupera algo del pictograma, pero ya con una convención mayor. Les voy a mostrar yo cómo nacieron las diferentes letras y cómo al principio las letras, como eran justamente pictográficas, trataban de representar fielmente la cosa a la que remitían, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tomaba el sonido de un animal, se dibujaba el animal, y cómo empezaba la palabra era el sonido que se usaba para la letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aleph significa cabeza de toro, ¿no? Entonces la Aleph era en algún momento la A. Vean ustedes acá van a ver una cabeza de toro, ¿sí? Bueno, esa era la Aleph. Si a la cabeza de toro la van poniendo de costadito, la dibujan así y una línea
Después la ponen recta y es nuestra A, ¿no? Lo que va a ser en la alfa mayúscula, ¿no? En griego. La Bet era una casa, ¿no? Que después fue perdiendo una de las partes y quedó la Bet de hebrea, ¿no? Acá está, no sé si la pueden ver, está abajo de la Aleph, la Bet. Entonces, Aleph es cabeza de toro, Bet es casa, ¿no? Bet Sadia, la cabeza de Sadia, Bet Sarim, la casa de los ángeles, Betel, la casa de Dios, ¿no? Hasta que se convirtió en beta, ¿no? La Gimel en gamma, la delta, la Dalet en delta, ¿no? La Het, la Tet, la Yod, la Kaf, la Mem, la Nun, la Sayin, etc., ¿no? Y todas, de alguna manera, reflejan algo de lo que son las cosas. Miren, por ejemplo, acá tienen el signo del agua, y agua se dice mem. O sea, esta manera de dibujar así para arriba y para abajo terminó convirtiéndose en la mi y en nuestra M. Pero la M tiene olas porque al principio hacía alusión al agua, ¿no? ¿Qué les quiero transmitir yo con esto? Que en un principio la imagen de la cosa estaba reflejada fielmente en la palabra, con lo cual entre palabra y cosa había una relación natural, en el sentido de que la forma de la letra era manifestación de la forma de la cosa, del ser de la cosa. Eso se fue perdiendo con el ideograma y más todavía con los morfemas, los grafemas, etc., ¿no? Esa sería la tesis naturalista, ¿no? La que sostiene que la correspondencia entre palabra y cosa es natural, digamos, ¿no? Y sería como una explicación histórica de esa correspondencia, catafysei, ¿no? El diálogo comienza exponiendo de forma sintética Crátilo, la tesis de Crátilo y Hermógenes. El primero mantiene que los nombres son exactos, ¿no? Onoma orthóteta, por naturaleza, physei. El segundo, que son exactos, pero por acuerdo, sintequé o convención, nomos. Ambos coinciden, por tanto, en la exactitud de los nombres, aunque discrepen en la razón de la exactitud. Como veremos, Sócrates terminará distanciándose tanto de uno como de otro. La estrategia socrática consistirá en someter a juicio precisamente aquello que sus dos interlocutores comparten como un presupuesto indubitable, la exactitud de los nombres. La táctica es bien conocida, se trata de ir consiguiendo que sus interlocutores acepten ciertas premisas de las que después serán llevados a la contradicción. La primera parte del diálogo está dedicada a contradecir la tesis de Hermógenes. Sócrates comienza haciendo aceptar dos principios que resultarán fundamentales para tal discusión. Primero, que las cosas tienen una naturaleza independientemente de nosotros. Segundo, que existe la posibilidad de describir y hablar falsamente de ellas. Los nombres son instrumentos de los que los hombres se sirven para instruirse y distinguir unas cosas de otras, pero para conseguirlo, los nombres deben referirse a la naturaleza de las cosas. Pero lo cierto es que Sócrates demuestra a Hermógenes que no todos los nombres son exactos. En la demostración de esta tesis, Sócrates recurre a un gran número de etimologías, examina nombres propios de héroes y dioses, nombres comunes y genéricos, nombres de fenómenos naturales, nociones intelectuales y morales. Por ejemplo, qué sé yo, diría, ¿cómo le vas a llamar Valentín a una persona que es cobarde, ¿no? De los nombres secundarios o compuestos se pasa a los primarios o simples, pero llegados a este punto las dificultades obligan a descender hasta las sílabas y fonemas. El resultado de este análisis es que los nombres no siempre son exactos, ¿no? Me acuerdo que nosotros tenemos Andrea, le llamamos Andrea a las mujeres, pero Andrea viene de Andros, Aner Andros es varón. De hecho, en Italia y en Europa, Andrea son los varones, ¿no? Por ejemplo, Andrea Bocelli, me acuerdo.
El resultado de este análisis es que los nombres no siempre son exactos. Antes, sin embargo, se han sentado las bases de la corrección de los nombres. La corrección o exactitud debe consistir en revelar la esencia o naturaleza de las cosas. La exactitud debe consistir en una mímesis, dice Sócrates, ¿no? El nombre debe ser la imitación de la esencia mediante sílabas y letras. Claro, no siempre se da esa correspondencia, por lo tanto no hay una correspondencia que los convencionalismos siempre son exactos, ¿no? Como que el Temotetes siempre pone bien el nombre, digamos, ¿no? Puestas estas bases, Sócrates parece acercarse a un cierto naturalismo. La imposición de nombres, si se hace bajo la dirección de un buen dialéctico que elija los nombres adecuados, no es una cuestión banal. Si esto es así, Crátilo puede tener razón, al menos en parte. Las cosas tienen o pueden tener nombres que sean exactos por naturaleza. Hermógenes parece convencido de la dificultad de demostrar que todos los nombres sean correctos y requiere a Crátilo, que hasta entonces no había intervenido, para que exprese su opinión. No tiene inconveniente en aceptar los siguientes principios. La exactitud o corrección de los nombres consiste en revelar o manifestar lo que las cosas son. Al igual que los artesanos son expertos en la construcción de objetos y herramientas, los nombres han sido creados por un experto llamado Nomotetes. Por el contrario, Crátilo no acepta que haya legisladores mejores o peores, como hay peores o mejores artesanos. La razón que aduce es que todos los nombres son igualmente correctos. Este desacuerdo obliga a Sócrates a volver sobre la teoría de la mímesis, cuestión previamente aceptada por Hermógenes, pero que en realidad era una trampa socrática, ¿no? Una especie de bomba de tiempo que termina explotando en la contradicción del mismo Hermógenes, ¿no? La etimología de los nombres primitivos y el examen de los fonemas y sílabas conducen a resultados contradictorios. Los nombres que según la teoría de la mímesis deben ser como retratos de las cosas, no siempre lo son, por lo que hay que concluir que pueden ser aplicados erróneamente, se puede hablar mal, digamos. Se puede hablar con falsedad. Entre los legisladores o nomotetes los hay buenos y malos, ya que no son de naturaleza divina, de ahí que haya que admitir que en el origen de algunos de ellos al menos están el uso y la convención. Nos entendemos con ellos, pero no manifiestan necesariamente la naturaleza de las cosas. Esta constatación, que contradice las tesis naturalistas, le sirve a Sócrates de oportunidad para desviar la atención hacia otro problema. Ya no se trata de si el Nomotetes ha elegido bien o mal el nombre correcto. El verdadero problema no es de naturaleza semiótico-lingüística, sino epistemológica. ¿Son los nombres el camino adecuado para llegar a saber lo que las cosas son? Este problema epistemológico es el resultado de la negación del primer principio aceptado por Hermógenes como por Crátilo. Los nombres no siempre son exactos, es decir, no siempre revelan lo que las cosas son. La respuesta socrático-platónica es bastante conocida. No podemos a través del nombre llegar fielmente a la cosa, ¿no? Primero tenemos que descubrir la cosa, que es su forma, su idea, su eidos, y corregir el nombre a través de ese terreno seguro que es la forma, digamos, ¿no? La forma segura de las cosas corrige los mitos, los relatos, los nombres, ¿no? Es el terreno seguro, la forma es como la regla positiva en Platón, digamos. En el diálogo se menciona explícitamente a Heráclito y a Protágoras como los autores de la teoría de Crátilo, la de Heráclito, y Protágoras la de Hermógenes, ¿no? Según este diálogo, al menos concurren en Crátilo la militancia heraclitiana y la defensa de las tesis naturalistas. Castañares lo pone en duda, yo lo afirmo. Heráclito sostenía la unidad entre ser, pensamiento y palabra, ¿no? Son lo mismo pensamiento, ser y lenguaje, dice Heráclito, ¿no? Según Cassirer, los seguidores de Heráclito debieron de desvirtuar su teoría porque la identidad o correspondencia entre lenguaje y razón ha de ser tomada en un sentido general, es decir, se trata de una identidad entre el todo del lenguaje y el todo de la razón. Yo no sé por qué dice Cassirer eso, pero es cierto que Heráclito dice así: son lo mismo, ser, pensar y lenguaje.
Y Parménides dice también lo mismo en algún momento. Diógenes Laercio relaciona a Hermógenes con los eléatas, sobre todo con Parménides, ¿no? Como que Crátilo defiende la postura heraclitiana y Hermógenes la postura parmenidiana. Encontramos algunas frases que podrían justificar la afirmación de Laercio, de que Hermógenes, el convencionalista, trae la postura de Parménides, digamos, ¿no? La alusión más significativa se encuentra en los versos 38 y 42 del fragmento B8, ¿no? Decae, dies crans. Estos versos dicen lo siguiente: todas las cosas son meros nombres, o noma, que los mortales pusieron convencidos de que son verdaderos: nacer y morir, ser y no ser, cambio de lugar y variación de color resplandeciente, ¿no? El filósofo de Elea no duda en comparar la inanidad de los cambios que creemos captar por los sentidos con las palabras. Las cosas, como los nombres mismos, no son más que apariencias, resultado del error de aquellos que creen que son posibles el cambio y la pluralidad. En este sentido, parece como si el modo en que significan las palabras, imprecisas cuando no falsas, se opusiera al que proporcionan los signos, sémata, que nos encontramos cuando reflexionamos acerca del ser, ya que estos nos permiten inferir de forma segura qué es ingénito y perecedero, ¿no? Es como que acá está un poco la raíz del platonismo, ¿no? Efectivamente, Platón dice, lo seguro es pensar en el ser y no ir al ser a través del lenguaje, ¿no? Claro, está en una época en que el lenguaje ya no expresa el ser de las cosas, también, ¿no? Eso es cierto. Si traducimos e interpretamos los versos de Parménides de esta forma, el filósofo de Elea avanza lo que sería la tesis platónica. El lenguaje no constituye una vía de acceso a la realidad, y desde luego hay algo en eso. Pero el problema no aparece con claridad. Parece sugerir Parménides que el problema de la adecuación entre palabra y realidad se plantea mal cuando lo vemos desde la perspectiva del lenguaje, cuando lo deberíamos ver desde la perspectiva del pensamiento, ¿no? Noein. Es el pensamiento el que determina el discurso y no a la inversa, es decir, nosotros no debemos pensar lo que está dicho, sino que tenemos que decir la verdad. O sea, pensar en la verdad y decirle la verdad es como que las palabras son instrumentos de los conceptos y no al revés. Nosotros no debemos pensar que lo primero era la palabra, lo primero es la idea, ¿no? Y acá ya tenemos un cierto racionalismo, ¿no? En ese sentido. Es decir, en el hombre sucede que el hombre primero piensa y luego habla lo pensado. Y puede hablar mal porque puede pensar mal, digamos. Hablar mal es una consecuencia de pensar mal, digamos. Esta perspectiva permite hacer compatible lo que podríamos considerar la intención central del poema de Parménides, revelar a través de la palabra el camino de la verdad a aquellos que quieran conocerla. Pero alcanzar la verdad solo es posible si se aceptan dos principios: que no es posible conocer ni expresar lo que no es, pues lo mismo es el pensar y el ser. Sobre el no ser no hay pensamiento, ¿no? Es decir, claro, no se puede pensar en el me-on, ¿no? En el no ser. Y que lo que puede decirse y pensarse deben ser necesariamente. De hecho, en el mismo fragmento B8, los versos anteriores a los citados repite la misma idea. Desde la perspectiva de un pensamiento que determina al lenguaje, en cuanto que es algún sentido diferente de él, es posible entender que se puede hablar falsamente. De todos modos, esta interpretación no contesta a todos los interrogantes, porque, pregunta Wenceslao, ¿cómo puede expresarse mediante nombres engañosos lo que no es, si, como ya aceptamos, lo que no es en realidad no puede ni pensarse ni hablarse? ¿No debería decirse, como más tarde mantendrá Antístenes, que no es posible hablar falsamente, lo que nos llevaría a aceptar las tesis naturalistas? Tal como interpreta Guthrie, lo que Parménides quiere decir es que cuando los hombres usan las palabras para referirse a las cosas cambiantes,
que se perciben por los sentidos, no están diciendo nada y tampoco puede decirse que piensen o aprendan nada, claro. Si las cosas están en constante mutación, nombrar la esencia de la cosa no tiene sentido porque va a ir cambiando, nunca va a expresar la sustancia completa de las cosas. Porque si las cosas cambian, ¿por qué el nombre sigue siendo el mismo? No tiene sentido. Guthrie se basa en el verbo utilizado por Parménides, noein, más que referirse a alguna cosa, ha de ser entendido como tener sentido o significado, ¿no? En otros términos, como se dirá más adelante, algunos nombres son usados incorrectamente porque ni se refieren a nada ni tienen sentido, como esos sonidos que podemos componer vocalmente pero que no reproducen ninguna palabra en ninguna lengua, ¿no? Lo que va a ser para Ockham el flatus vocis, ¿no? Son simples palabras, nos remiten a las cosas. Todo esto nos llevará a una conclusión. Para Parménides, los nombres se dan a los objetos del mundo de la experiencia y no pueden ser naturales. Y no simplemente porque sean convencionales, sino porque no existe un objeto real al que se los pueda atribuir. Es decir, hay un problema ontológico. Si los nombres son fijos, no hay una cosa fija en el mundo, no nos topamos nunca con una cosa fija, digamos. Lo único que puede tener un nombre que le cabe es el ser, porque el ser es una palabra y el ser es una realidad. ¿Sí? Digamos, lo único que puede tener un solo nombre es aquel que es una unidad, y es el ser, digamos, ¿no? La discusión encuentra su lugar más natural en el contexto de las controversias sofísticas en torno al uso eficaz del lenguaje y en un sentido más amplio en relación con las posibilidades de conocer lo real. Como no podía ser de otra manera, la tesis del convencionalismo fue bien acogida entre los sofistas. De ellos, Pródico y Protágoras son citados expresamente por Sócrates en el Crátilo, ¿no? La sofística, tan preocupada por los problemas pragmáticos del lenguaje, acaba con el naturalismo que probablemente tuvo su origen primero en la creencia en la relación mágica entre los nombres y los objetos, lo que yo les mostraba hace rato, ¿no? Y más tarde en la concepción de un logos divino creador de un lenguaje que tiene un sentido unánimemente compartido por todos, ¿no? De hecho, en la antigüedad la nomotética era el arte de adivinar el nombre verdadero de las personas, ¿no? O sea, te decían, bueno, mira, el nombre que te pusieron tus padres no es el correcto. Vamos a descubrir tu verdadero nombre para encontrar tu verdadero potencial, digamos, ¿no? A través de un arte adivinatorio, etc., ¿no? No hay posibilidad alguna de acceso al ser de las cosas a través del lenguaje. Por más que las razones sean muy diferentes en este aspecto, hay un pequeño acuerdo entre Platón y un sofista tan radical como Gorgias. Para Gorgias, el acceso al ser es imposible con lenguaje y sin él. No podemos conocerlo de ninguna manera, pero aún en el caso del comienzo del ser de que el conocimiento del ser fuera posible, el lenguaje no nos serviría más que para mentir. Para Platón es posible conocer el ser de las cosas, pero no a través del lenguaje, sino a través del noei, ¿no? De la dianoia, del pensamiento. En la carta séptima, dice Platón, nada impide que las cosas ahora llamadas redondas se llamen rectas y las rectas redondas. Claro, el lenguaje es semaino, ¿no? Es señal de los sentidos, ¿no? Entonces, como los sentidos son variables, cambiantes y erróneos, porque nos dan a conocer el error, nombrar las cosas que cambian da igual cómo se las llame. Para el Platón lo importante no es cómo se llaman, lo importante es lo que son, digamos, ¿no? Se centra mucho en la idea, en la forma. Digamos, Platón y Aristóteles son muy lógicos en ese sentido. La actitud mantenida por Sócrates al final del Crátilo, la dificultad del acceso al conocimiento de lo que las cosas son por medio del lenguaje, nos permite aclarar cuál es la verdadera intencionalidad de un diálogo que aparentemente tiene el lenguaje como tema central de la discusión. A pesar de las apariencias, el lenguaje es en este caso, como en otros, en que Platón trata de él, no más que un pretexto para la investigación de problemas epistemológicos y ontológicos, digamos. Lo que está queriendo hacer Platón es desarmar la hipótesis de que los nombres son exactos por convención o por naturaleza, para poder decir, muchachos, no nos fijemos en el lenguaje porque hay que ir a las ideas, ¿no? Y a las ideas no se llega por los nombres, se llega por el noein, el pensamiento. Así que bueno, gracias.